Buenas tardes a todos los que nos están viendo en Facebook y bienvenidos a esta segunda mesa que corresponde al Seminario de Enseñanza de la Filosofía. En esta ocasión tenemos a 3 ponentes y vamos a dar inicio con Milton Cerón Zamora, con su ponencia La gamificación en la filosofía entre la renovación disciplinar y el impacto en su enseñar. Entonces, adelante Milton, puedes empezar. Muchas gracias, Katia. Pues la verdad es que estoy muy contento de participar aquí con grandes compañeras, compañeros, sobre todo con el doctor Miguel Romero, que estimo y admiro bastante por toda su obra respecto a la enseñanza, ¿no? Entonces, pues, por cuestiones de tiempo y de protocolo, voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo, ya que el tiempo de los demás es súper valioso. Me voy a dar el lujo de presentarles una presentación que hice en PowerPoint para hacer más amena la discusión, ¿no? Ya bien como lo comentaba Katia, yo voy a hablarles sobre un tema muy interesante que es la gamificación en la filosofía, ¿no? Estaré abogando, digamos que por una enseñanza de la filosofía activa, novedora, suscitadora, que ponga en el centro de discusión al profesor y al alumno como seres filosóficos, como actores de un mismo pensamiento. Entonces, para parte de esta presentación, la he decidido dividir en estas partes, ¿no? La primera vamos a ver qué es esto de la gamificación, cómo se aplica en el aula esta propuesta didáctica. Una vez teniendo este contexto, ya voy a pasar a mi propuesta, que es una propuesta de ruptura, que estará dividida en dos momentos principales. El primero será responder una pregunta esencial. Bueno, si hay tanta variedad de técnicas didácticas, ¿cómo es que la gamificación puede hacer posible que la enseñanza de la filosofía mejore y sea relevante? Y también vamos a pasar a otro aspecto muy importante, que es cómo se va a suscitar que los actores educativos de la filosofía más importantes, alumno y estudiante, sean una nueva fuerza motora en la enseñanza. Entonces, vamos a pasar de lleno con lo que es la gamificación y cómo se aplica. Un poquito de historia. Según Carla Carreras en su investigación, podemos notar que la gamificación nace a mediados del 2003 en Estados Unidos a partir de una consultora que se llama Conundra. Esta consultora tenía la finalidad de motivar el consumo de sus productos, o sea, de productos para la venta, su distribución, a través de las mecánicas de los videojuegos. Y es que en aquellos momentos, si bien la industria de los videojuegos no era tan fuerte como lo es actualmente, esta empresa se dio cuenta de que había ciertas características que tenían los videojuegos que hacían que la retención de los usuarios fuera muy alta de lo esperado. Estamos hablando de usuarios que se pasaban 10, 15 horas seguidas, sin pausa, jugando. Entonces, se dieron cuenta de que en este nicho no explorado había algo importante. Pero la propuesta no se quedó únicamente en lo marketing, ¿no? Sino que pedagogos norteamericanos a mediados del 2010, 2015, se dieron cuenta de que estos mecanismos que tienen los videojuegos se pueden utilizar en la educación. Podemos usar estas mecánicas para que nuestros estudiantes se mantengan activos, presentes y que disfruten las clases, ¿no? Ya que el aprendizaje muchas veces tiene el tabú y el estigma de ser aburrido, tedioso, y ese es un gran impedimento para todo profesor, ¿no? Entonces, he hablado de un término que hace referencia, ¿no? El de mecánicas, pero ¿qué es la mecánica? ¿Qué son las mecánicas de los juegos? ¿Qué son estas características que hacen que los jugadores se pasen muchas horas de su tiempo? Bueno, siguiendo un poquito lo que comenta Sergio Tabón en una conferencia llamada Gamificación y Evaluación Socioformativa, existen varias mecánicas, ¿no? Cada autor, cada corriente pedagógica te va a dar ciertas mecánicas, pero a mí me gustaría quedarme con 5 básicas. La primera de esta es que toda mecánica debe tener un avatar. El avatar es la representación del jugador. Es aquella imagen que lo representa más allá de su propio físico. En este caso, pues yo escogí a este personaje de anime porque me siento, digamos que identificado, ¿no? Es mi avatar, digamos.
Otra de las características que tienen los videojuegos que lo hacen tan interesante es que tienen retos y misiones. Es a través de los retos y las misiones que los alumnos se pueden enfrentar a dificultades y pueden superarlas, enriqueciendo su propio aprendizaje y su experiencia educativa en el aula. Otra de las características fundamentales para gamificar es un sistema de puntuación y recompensas, es decir, que por cada acción que haga el alumno se le va a dar una gratificación. Esto lo va a motivar a continuar y a superar los retos que nosotros como profesores les vamos a poner. Por penúltima mecánica tenemos la sociabilización, que esto resumido es que los alumnos no trabajen individualmente, van a tener mayor recompensa y mayores aventuras cuando trabajan en equipos, en fiestas, que así se les llama, en gremios. Y finalmente, lo más importante de la gamificación, para Sergio Tabón, y que yo creo que también es importante, es que siempre tiene que haber retroalimentación. La retroalimentación nos va a servir para mejorar como profesores y como estudiantes, ¿no? Y también para mejorar nuestros procesos didácticos. Y ya con estas características y la historia, ¿qué es la gamificación? Bueno, la gamificación es hacer uso de las mecánicas, la estética y el tipo de pensamiento asociados al juego para motivar el aprendizaje. Y esta definición de David Medina me es muy útil para explicar qué es la gamificación en pocas palabras. La gamificación me gusta entenderlo como crear un ecosistema. Aquí les he mostrado un ejemplo de un juego que se llama Classcraft, que recrea los sistemas de videojuegos que tiene los juegos de rol. Aquí podemos ver que hay grupos, hay niveles, y todo esto el profesor puede jugar con las características para gamificar. Y aquí viene una gran duda. ¿Cuál es la diferencia entonces, Milton, entre aprender con aprender con juegos y gamificar? Bueno, resumidamente, aprender con juegos es crear un material lúdico, como menciona Grillo y Camargo, que haga más empática la relación entre aprendizaje y videojuegos, o bueno, juegos. Es decir, es algo tan fácil como crear un material didáctico lúdico para que el alumno aprenda jugando. Y la gamificación no se restringe como tal a crear juegos. A la gamificación le importa más el crear un ambiente, un ecosistema que haga que el alumno se sienta como el protagonista de estos juegos. Aunque aquí sí hay que aclarar que la gamificación y el aprendizaje basado en juegos no están realmente peleadas, se tienen que complementar. Nada más que a la gamificación no le importa, no le interesa mucho hacer juegos, sino emular los ecosistemas. Ahora sí, ya con este contexto entendido de qué es la gamificación, vamos a ver la propuesta de ruptura, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Vamos a responder una pregunta tan fundamental. ¿Cómo es que esta propuesta didáctica, una entre millones, es tan relevante para la filosofía? Bueno, hay que aclarar, uno, que no hay que saber usar equipos tecnológicos, o sea, no tengo que ser un diestro en la tecnología para poder gamificar. O sea, gamificar no es necesariamente saber utilizar la computadora. Otra aclaración, gamificar por sí misma no es la técnica absoluta que nos va a dar la verdad, ¿no? No estamos hablando de la técnica que va a revolucionar a la educación. Otra aclaración que voy a hacer es que la gamificación bien aplicada no es conductista, sino que es constructivista. Se puede entender a la gamificación como una técnica conductista en el sentido en que se pueden poner ciertas normas, ahora sí que ciertos estímulos al alumno para que haga ciertas cosas. Y si bien una gamificación mal planteada puede ser conductista, la gamificación que yo estoy pensando y defendiendo es constructivista, es decir, crear un ecosistema para que el alumno se pueda desenvolver a través de él, ¿no? Y ahora sí, debo de aclarar que si se aplica con genuino interés y convicción, o sea, que el profesor realmente crea en esta propuesta, la gamificación puede ser muy efectiva. Y aquí les podría aventar el discurso, ahora sí que el choro, por así decirlo, pero
prefiero mostrarles los hechos, ¿no? Los estudios que avalan que la gamificación es una buena herramienta didáctica. El equipo de Marta Gil Palacios justamente diseñó un curso de gamificación para enseñar cómo gamificar. Y aquí están los resultados, ¿no? Los resultados de su curso demuestran que pues casi todo el curso está de acuerdo que para su trabajo final de curso la gamificación les ayudó a tener un aprendizaje significativo. Y también algo muy importante que podemos ver en la figura de la derecha es que la gamificación motiva al estudiante a sortear todos los problemas que pueda haber en el aprendizaje. Entonces, aquí hay una muestra de que la gamificación realmente, si es bien aplicada, puede tener buenos resultados. Otro ejemplo lo vamos a ver en filosofía, en un ejemplo de una clase de filosofía. Aquí hay dos cosas curiosas. Una, que este ejemplo de gamificación usa un videojuego, o sea, se creó un videojuego para enseñar ciertos temas de filosofía general, pero no solamente se creó el videojuego, porque eso sería aprendizaje basado en juegos, sino que también a través de esto se hacían puntos, se utilizó las mecánicas de tabla de estrategias, tabla de puntos, recompensas, medallas, para motivar, ¿no? Y otra curiosidad de este ejemplo es que se colaboró con la Facultad de Informática para crear el videojuego, ¿no? Los filósofos pusieron el material y las estrategias y los compañeros de la Facultad de Ingeniería programaron el juego. Y de esta experiencia ellos concluyen que, pues la verdad, el 90% de la comunidad que participó está de acuerdo de que la gamificación sirve y que también motiva el aprendizaje, ¿no? Que eso es lo importante, motivar el aprendizaje. Ya con esto demostrado de que, bueno, la gamificación bien aplicada es efectiva, ahora sí voy a hablar sobre el punto de ruptura. ¿Por qué la gamificación es tan importante? Bueno, uno, porque rompe con una idea de la filosofía, sí, con una idea de que los estudiantes de filosofía son seres pasivos que solo están ahí para transmitirles datos filosóficos. También rompe con la idea de que la filosofía es una tirana que piensa que ciertos contenidos los va a tener que atender y absorber al alumno sin antes consultarlo a él, pero también se rompe con la idea de que la filosofía solo se tiene que enfocar en lo teórico, en enseñarle a los alumnos las grandes teorías, autores y filósofos occidentales, ¿no? Una clase bien gamificada es una clase equitativa, donde el estudiante y el profesor son pares. Una clase gamificada de filosofía bien estructurada y bien pensada cuestiona los temas que van a ser enseñados y obligan a ya no pensar los intereses de la clase desde una idea casi tiránica de la filosofía y de los profesores de filosofía. Una buena clase de filosofía gamificada posiciona, tal y como lo comentan Gutiérrez y Tobón, nos alejan de los programas y de aquellas teorías filosóficas y nos vuelven a posicionar en la realidad que vivimos los profesores y los estudiantes, ¿no? Pensemos en la realidad mexicana, si se quiere. Pero ya no solamente esto es lo que renueva, sino que también renueva al estudiante. Al estudiante lo hace un ser activo. Es un ser que se inmerse en la educación, que con su creatividad puede sacar nuevas ideas filosóficas. Es un ser creativo, pero no solamente estamos hablando de individuos singulares, sino de individuos comunales. Se crean comunidades de investigación que sacan saberes valiosos. Los saberes de la gamificación del alumno son valiosos. El alumno tiene algo que aportar a la filosofía y ese es el punto de ruptura. El alumno es un alumno filósofo, es un alumno que nutre a la clase y al profesor mismo. Y hablando de profesores, el profesor ahora se convierte en un estratega. Ya no es solamente un repetidor, dado que gamificar, como lo comenta Daniel Parante, es pensar un concepto y ponerlo en la realidad. El profesor es un estratega de lo que pasa en el aula.
tiene que estar consciente de lo que va a hacer y de cómo va a transmitir, enseñar y construir todo ese conocimiento filosófico en un alumno filósofo. El docente piensa activamente, pero ya no es solamente un mero repetidor de la tradición filosófica, sino que ahora en la clase, en el juego, en la gamificación, pone de su cosecha, pone de sí mismo. Por lo tanto, para concluir, dado a que al construir un ecosistema educativo con base en mecánicas de juegos, obviamente pensada críticamente, la gamificación permite un aprendizaje disfrutable y significativo y permite que tanto el alumno como el docente se pongan en el aula. Y esto nutre a la filosofía misma, ¿no? Todo nutre a la filosofía si se ve desde otra perspectiva. Entonces, pues estas serían mis fuentes. Y pues me quedaría nada más que agradecerles su tiempo y espero haber sido claro. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Milton. De hecho, tu tema está bien interesante y a mí me causa mucha intriga cómo lo aplicarías en personas, por ejemplo, como yo, que somos muy malas jugando, o sea, malas, ¿no? Entonces, ¿cómo me evaluarías? Eso me intriga mucho, ¿no? Eh, bueno, si quieres, eh, el doctor Miguel tiene una pregunta, ¿o no? No, 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 no. Era un Ah, aplauso para el maestro Milton. Es interesantísima su propuesta. Gracias. sí, gracias. Sí, sí, es muy interesante y es bastante nueva. Te digo que a mí me intriga mucho. ¿Cómo lo harías? Pero bueno, si quieres, pasamos ahorita a la siguiente ponencia, que es justamente con el doctor Miguel Romero Griego. Él nos tiene la ponencia que se titula La enseñabilidad de la filosofía y la reflexión filosófica. Entonces, puede comenzar. Muchas gracias. Pues agradezco y de verdad es un placer compartir con ustedes estas ideas por muchas razones que sería muy largo de enunciar. Empiezo. Se entiende por enseñabilidad, o quiero entender por enseñabilidad, la posibilidad de enseñanza que puede tener algún conocimiento, sea teórico o práctico. En este caso me voy a abocar a lo que sería la filosofía y la reflexión filosófica. Esto puede ser analizado desde la didáctica, desde la pedagogía y algunas otras ciencias. Pero una característica de la filosofía es tratar de dar razón de sí misma. Cuando nos referimos a la posibilidad, queremos decir que debe estar asociada a la facticidad, esto es, a que sea realizable, que se convierta en un hecho. No se trata entonces del acto mismo de enseñar o de aprender, sino de la vis o la esencia que tiene ese saber para ser enseñado o para ser aprendido. El sufijo "da" se refiere a la cualidad que tiene algo. En el caso de la enseñanza de la filosofía y la reflexión filosófica, es esa potencia, esa probabilidad en alto grado para llegar a convertirse en apto. En términos aristotélicos sería la diferencia entre potencia y acto. La enseñabilidad es algo que tiene que analizarse en cualquier área del conocimiento. Por eso me parece importante, sobre la base de las propuestas didácticas, como esta tan interesante que nos acaba de hacer el maestro Milton, o la dimensión lúdica que debe tener el conocimiento, que viene planteada desde Scheller, y que en algún momento en la educación mexicana se puso en juego. En ese tiempo lo que se hizo fue plantear la caricatura, y desde el círculo surgió una propuesta muy interesante para, que no era tan nueva,
confieso que en esto nos inspiró mucho un gran escritor mexicano, poco valorado, Ríos, autor de Los Agachados y de una serie de revistas críticas que ojalá algún día quieran consultar. Y él tiene un texto muy recomendable que la primera vez que lo leí como que no me agradó mucho y después encontré el sentido, que se llama Filosofía para principiantes. Bien, en todas las culturas europeas, americanas, orientales, la filosofía ha sido parte fundamental de esas culturas. Es parte de su raíz, de su esencia. Y esto, por citar solamente ejemplos, lo podemos ver tanto en los filósofos griegos como en los clamatinine, que vendrían a ser los sabios en las culturas prehispánicas, en donde el maestro Miguel Hernández debe saber más que yo. Lo cual quiere decir que no cualquier persona puede enseñar algo. No se puede enseñar lo que no se sabe, dice un refrán popular. Tampoco se puede dar lo que no se tiene. Y esto lo llevo también a discusión y espero que haya oportunidad para comentar la posible transversalidad que se propone en la impartición de la materia de filosofía o de las materias de filosofía. En una discusión honesta y abierta, no estoy negando esa posibilidad, sino que me parece que habría que tomar en cuenta la especificidad que tiene el saber filosófico, a diferencia de otro tipo de saberes que también son importantes. Y cómo la práctica de este saber llamado filosófico afecta directamente a la vida de las personas, tanto en el ámbito académico, lo que sería o han llamado pensamiento crítico, que a veces se reduce al razonamiento lógico-matemático, pero el pensamiento crítico en filosofía es mucho más que la racionalidad o la argumentación lógica que se exige en algunos discursos. La argumentación científica es diferente de la argumentación filosófica. Ya lo veremos después o en algún otro momento. Por otra parte, la reflexión científica tiene que recurrir necesariamente a la observación empírica y es capaz de controlar la reproducción de algunos fenómenos, esto que conocemos como experimentación. Y la creación de las teorías científicas, aunque puede tener enunciados hipotéticos, una teoría es un conjunto de enunciados en donde unos ya han sido comprobados, que conocemos como leyes, pero otros no necesariamente han sido comprobados, son hipotéticos. Pero además existen enunciados no observacionales. Y estos no observacionales son la base de las teorías científicas más profundas. Por ejemplo, el movimiento de los fotones. Entonces, también en la ciencia, el manejo de algunos supuestos o enunciados no comprobados es parte de las teorías. Y eso a veces no lo toman en cuenta algunos analistas. Y entonces se dice que la filosofía es muy abstracta. La abstracción es también parte de la ciencia. Lo que pasa es que los supuestos de la ciencia y los métodos de comprobación en la ciencia son diferentes a los métodos que se emplean en muchos casos en la filosofía. Pero además está en juego la intencionalidad. Entonces, la intencionalidad en las ciencias
es la descripción de los fenómenos con la finalidad de manipularlos. Pero en la filosofía, la intencionalidad principal, creemos algunos, podemos estar equivocados, la intencionalidad principal es la formación humana. Y en eso no puede haber experimentación. ¿Sí? El conocimiento filosófico no es solamente descriptivo, puede tener también un carácter prescriptivo e incluso utópico. Esta palabra de utopía es muy discutible, pero me apelo a la definición que desde la filosofía latinoamericana se ha venido manejando desde los años, mediados de los años 70, sobre todo con la llegada a México del doctor Horace Ceruti, que todavía sigue produciendo muchas ideas y muchas discusiones desde su propuesta filosófica. Y bueno, Mario Magallón también ha retomado esa temática de la utopía. Yo la he retomado para algunos textos y no nos referimos a ideas que no tienen fundamento alguno, lo que coloquialmente podríamos llamar marihuanadas. No, no, no. La utopía es una propuesta, es un conjunto de ideas que pueden no ser todavía, pero que pueden llegar a ser. Esto es, que tienen una facticidad de llevarse a cabo. Y entre esas utopías que se han llevado a cabo están, por ejemplo, la creación de hospitales para el pueblo. Y el primero es producto de uno de los grandes utopistas que sigue precisamente las ideas de Moro en su famoso libro Utopía, y que pueden encontrar en Utopías del Renacimiento, en la colección de breviarios. Y ya está en internet. Y el prólogo es sensacional. Todo el estudio introductorio que hace el maestro Imaz es fantástico. Y ahí se clarifica mucho el concepto de utopía que estamos manejando. Así, la vida como concepto científico no es el mismo que la vida como concepto filosófico. Desde los orígenes del pensamiento filosófico, el problema de la posibilidad de enseñar la filosofía y las virtudes morales ha sido uno de los principales problemas y discusiones filosóficas. En muchos casos se ha relacionado esto con la formación ciudadana o con la formación de un hombre, de una mujer, de un ser humano, de una persona. Sin embargo, a veces esa formación que se pretende en las escuelas, desde el bachillerato, y no es nuevo, no me da tiempo de detallar el proceso de la capacitación para el trabajo por parte de la escuela y especialmente en el bachillerato. Esto lo pueden ver desde la fundación del Politécnico y lo que eran las vocacionales hasta los años 60. Y ya había una capacitación para el trabajo que viene desde 1936 con las propuestas de Narciso Bassols. Sin embargo, siempre se tomó esa capacitación para el trabajo como algo complementario, como un medio para que las personas tuvieran fuentes de ingreso y pudieran seguir su formación académica o ciudadana o dedicarse a otras cosas. Incluso desde la secundaria ya había talleres de carpintería, electricidad y varias actividades para las mujeres, sobre todo cocina, costura, taquimecanografía. O sea que todo esto de capacitación para el trabajo no es tan nueva, ni es nada más por todo este despegue del pensamiento neoliberal. Por eso es importante conocer la historia de la educación en nuestro país, pero no confundirla con la filosofía de la educación. Eso es otra cosa. Desde la filosofía se considera que actuar sabiamente
requiere una reflexión filosófica, porque esto es lo que hace posible el logro de los objetivos que una persona establezca. Esto viene ya desde Platón. La filosofía no se limita a la pura especulación. Siempre se traduce y expresa en actos, en una actitud, en una actividad ante la sociedad y ante uno mismo. Desgraciadamente, a veces se sustituye la filosofía con la ideología. Incluso algunas corrientes filosóficas pueden manejarse ideológicamente, pero esa es otra discusión que no abordaré ahorita. Hay conocimientos y habilidades que no se pueden yuxtaponer, como dirían en mi pueblo. No se puede silbar y comer pinole. Hay reflexiones que sí se pueden hacer al mismo tiempo, pero hay otras que no, ¿eh? Hay actividades que pueden ser complementarias y al mismo tiempo estarlas realizando, pero hay otras que no. Y la reflexión filosófica es una de ellas. Exige de concentración, exige de rigor, exige de muchas cosas que no son permisibles haciendo otras actividades de tipo intelectual. Y eso también habría que considerarlo para hablar de si cualquier persona puede enseñar filosofía. Una cosa es que cualquier persona puede llegar a ser filósofo o filosofar, y otra cosa es pensar que cualquier persona puede enseñar filosofía. Es más, hay gente experta en la reflexión filosófica, pero muy poco experta, y podría yo estar en ese rubro, en ese equipo, muy poco capacitada o muy poco hábil para enseñarla, para transmitirla, de acuerdo con la esencia de su enseñabilidad, con sus características peculiares. Un aspecto fundamental para la enseñabilidad y la práctica de su enseñanza es la vocación. Y esa no se compra, ni se aprende así nomás. Eso es algo que tiene que ver con otro concepto que por razones de tiempo no voy a desarrollar aquí, pero que ya hemos desarrollado en otras intervenciones y que seguramente mucha gente lo puede entender. Es el eros pedagógico. El eros, el querer, aunque suene cursi, amorosamente hacer algo, no por el sueldo o el beneficio económico que se va a recibir. Eso es importante. Sino por la satisfacción de hacerlo. Y eso es más importante. No está divorciado lo uno del otro. Hay quienes viven de la filosofía y hay quienes viven para la filosofía, pero no creo que sean dos alternativas. Y eso tiene que ver y repercute directamente en las posibilidades de enseñanza. Yo les aseguro que mucha gente ha tenido la experiencia de tomar clases con un profesor erudito, de lo mejor que pueda haber en ese claustro o grupo. Y sin embargo, ese profesor, no digo nombres por ética profesional, pero me tocó más de uno en la facultad, que era un fastidio estar en su clase. Y pues nos íbamos a leer mejor sus libros y ya luego lo comprendíamos mejor, ¿no? Pero no, la habilidad de enseñar tiene que adecuarse al auditorio o a la persona a la que está dirigida esa enseñanza y tiene que asociarse con las características del que está interesado en aprender. Pero he mencionado una palabra fundamental: interesarse. Interesarse en hacer algo
es querer firmemente, tal vez Miguel Hernández diría, de corazón, enseñar y aprender. Y ello nos puede dar algún beneficio económico. No soy hermanita de la caridad, no presumo de eso, pero sí creo que la enseñanza de la filosofía tiene que asociarse a un humanismo acendrado, un humanismo en los actos. La filosofía se traduce en los actos que realizamos cotidianamente, no en los escritos que hacemos y que nos afana tanto que sean publicados, que sean reconocidos y que nuestros compañeros nos digan, oye, qué bonito, qué bien. Y eso es bonito, es satisfactorio, pero no es la parte esencial de la producción que uno pueda hacer de reflexiones filosóficas que puedan servir de algo. Aunque algunas instituciones han implementado... Doctor, tiene 2 minutos. Gracias. Aunque algunas instituciones han implementado cursos y entre esas instituciones y organizaciones, quiero decir que el Círculo, desde sus orígenes, es lo que ha pretendido, promover la enseñanza, pero la enseñanza vista desde una visión humanística. Y esto es lo que creemos desde hace muchos años, que nos puede permitir lograr una formación integral. A mí me da mucho gusto ir a exposiciones como las de Milton y algunas otras, en donde hay propuestas que se adecuan a los nuevos tiempos. Termino. Practicar una enseñanza humanística en donde realmente se pueda coadyuvar a una formación integral. Parte esencial de la educación y todo proyecto educativo, lo cual es necesario en todas las profesiones y prácticas sociales para promover el logro de una sociedad más justa y más humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que estuvo muy interesante y por ahí me dejó con unas dudas que, bueno, igual si da tiempo, pues al final las vemos. Gracias. Igual, o sea, les recuerdo a los que están en Facebook que pueden dejar sus comentarios y vamos a hacer las preguntas si nos da un poco de tiempo y si no, pues les estarán contestando por comentario mismo. Entonces vamos a continuar con Mariana Aguilera Roa. Ella tiene su ponencia que dice autocuidado emocional en tiempos de crisis para profesores y alumnados de filosofía. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, querida Katia. Pues comenzamos con esta ponencia del trabajo que realicé gracias al Seminario de Enseñanza del Círculo, el cual recomiendo mucho para que en su momento se sumen y puedan llevar a cabo estos proyectos de enseñanza de la filosofía con mayor experiencia, con una visión mucho más profesional, la cual poseen el doctor Miguel Romero y el doctor Victórico Muñoz. Muchas gracias. Bueno, pues parte de este proyecto, de este taller de autocuidado emocional en tiempos de crisis para profesores y alumnado de filosofía, nace de la reflexión de lo que sucede en pandemia. Denme un minuto. Perdón, creo que mi internet se fue un momento. Listo. La importancia de la salud mental de nuestra población adquiere mayor atención con el pasar de los años.
Pero en la pandemia del 2019 y los recientes sismos, nos dimos cuenta que en realidad hay una falta de atención al autocuidado emocional. Como profesores y alumnos de filosofía, comprendimos y sentimos esta carencia que tenemos en nuestros espacios de estudio y en nuestra formación, atendiendo el cuidado a nuestra salud mental e integral. A propósito, en el coloquio del año pasado, muchos profesores del área compartieron los retos educativos que enfrentaron vinculados al proceso de pandemia. Conviene destacar que la Secretaría de Salud Federal estima que de los 15 millones de personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son adultos jóvenes en edad productiva. Los padecimientos más comunes son depresión, autismo, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, déficit de atención e hiperactividad. No hay que obviar nuestra salud mental e íntegra. Debemos destinar espacios para conocer nuestras emociones y conocer las dimensiones que nos permitan tener una salud completamente íntegra. Por ello, mi propuesta gira en torno al conocimiento y al autocuidado de nosotros mismos, siendo docentes o estudiantes de filosofía, conmemorando a propósito el Día de la Salud Mental este próximo 10 de octubre. Por otro lado, en el 2019 vivimos una crisis sin precedentes. Empezamos a sentirnos en una amenaza y nuestros estados emocionales empezaron a cambiar. En ese sentido, la mayoría de las personas sintieron parte de los trastornos que ya había mencionado. En este año vivimos un susto aún mayor, puesto que celebrándose, o más bien efectuándose el simulacro del 19 de septiembre, volvió a sonar más adelante la alerta sísmica, avisándonos que efectivamente estaba ocurriendo un sismo. Ante ello, la Gaceta UNAM publicó un artículo titulado ¿Existe clínicamente la tremofobia? Es decir, el miedo patológico a los temblores. Y pues este artículo nos invita a reflexionar y a recordar que sí, en ese momento muchas personas sintieron un pánico real, ¿no? Vimos personas llorando, temblando en las calles, escuchamos testimonios de personas alteradas, relatando y viviendo un estado de pánico. Abro cita de este artículo: las redes sociales se inundaron de comentarios que plasmaban emociones exacerbadas por el terror que causó el sismo del lunes pasado. Cierro cita. Sucedieron 3 eventos, 1985, 2017 y 2022, que dejaron secuelas y heridas en los mexicanos, afectando notoriamente la salud mental. Abro cita porque al mínimo aviso de un sismo, cualquier alerta sísmica, remitimos a los miedos desbordados y a las ansiedades. Cierro cita. Frente a esta reflexión, los profesores de la Facultad de Psicología, Hugo Sánchez Castillo y Ricardo Trujillo Correa, coincidieron en que sentir miedo a los temblores es algo normal y que no se debe esconder ni tener pena mencionarlo, ya que es algo que forma parte de nuestra naturaleza y que incluso nos permite estar alerta ante estos movimientos telúricos. Cierro cita del artículo. Entonces, me doy cuenta que ocurren situaciones en la vida sin precedentes que nos ponen en un momento de alerta. Y no sabemos o no tenemos las herramientas para poder atender a estas necesidades de salud personales, y mucho menos siendo
profesores o docentes de filosofía, ya que no se destinan espacios para poder atender a estas circunstancias. Es así que surge la propuesta, les menciono, del taller, para que nosotros como profesores, nosotros como alumnos, podamos tener espacios en donde nos permitan saber cómo actuar, tener este autocuidado emocional, y es así como se elabora este taller. Va muy de la mano frente a lo que la doctora Olga Cañizares, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad UNIR de España, nos comparte en las claves para sobrellevar momentos de crisis, del desarrollo del coronavirus, de crisis como los sismos, etcétera. Y pues ella brinda las herramientas con las que podamos atender este autocuidado emocional frente a las crisis y a nuestra salud. Muy bien, entonces, esta presentación justo es parte del taller que nos lleva de la mano con un acompañamiento presencial o virtual, en donde nos dan las herramientas, ¿vale? Muchas gracias. Continuamos con la presentación. Aquí pues platicaba esto de los sismos, de los simulacros. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Muy bien, en este taller yo propongo, retomando el trabajo de la doctora Olga Cañizares, propongo que se debe utilizar nuestra inteligencia emocional sin necesidad de recibir esta atención psicológica, sino que nosotros ya la poseemos, ¿vale? Son herramientas que adquirimos a lo largo de nuestras vidas. La siguiente. Y pues a lo largo de este taller revisamos las consecuencias del estado emocional tras la pandemia, tras las crisis, las cuales son pues tristeza, enojo, nuestros estados de supervivencia, que es atacar, escapar, paralizarnos, incluso la rendición hacia nuestras actividades. Asimismo, se propone que pues tomemos la actitud de estas crisis a avanzar y revisar qué es lo que sí podemos hacer, qué sí está en nuestro alcance. Proponiendo 5 dimensiones a trabajar durante estas crisis, las cuales la dimensión emocional, la dimensión mental, la dimensión física, la dimensión social, y que por el momento y por el tiempo no voy a poder desarrollar, pero trabajamos estas dimensiones. Por ejemplo, en la física no nos enseñan a que el cuidado integral también es crear espacios en donde nosotros podamos hacer ejercicio, ¿no? Constantemente, y así permitir que nuestro cuerpo fluya en nuestras sustancias, fluya de una manera adecuada y saludable. También cuidar nuestra alimentación. De pronto no hay espacios como filósofos que nos enseñen a cómo alimentarnos bien. Y en nuestro trabajo filosófico, seguramente por el estrés, por esta dinámica que llevamos de leer, de escribir, de preparar clases, etcétera, tenemos algunos vicios, ¿no? Como fumar o tomar alguna bebida mientras estemos filosofando, y eso, al ser constante, va dañando nuestra salud. Y en este taller justo reflexionamos sobre ello, damos herramientas para poder cuidar nuestra alimentación, nuestra actividad física, entre otros. En el espacio, en la dimensión, perdón,
Social, pues trabajamos la manera de tener nuestros vínculos saludables con el otro, con nuestros alumnos, con nuestras parejas, con nuestras familias, etc. Y por último, en la dimensión emocional, trabajamos la importancia de realmente conocer nuestras emociones, dejarlas fluir, dejarlas expresarse sin lastimar a otros, ¿vale? Podemos sentir enojo, pero si este enojo ya está haciendo daño a alguien más, estamos lastimando a alguien más físicamente, emocionalmente, ahí ya es el límite de la expresión de nuestro enojo. Podemos vivir nuestro enojo, nuestro miedo, nuestra tristeza, incluso alegría, entusiasmo, vinculándolo de una manera saludable para nosotros y una manera saludable para los demás. Que claro, si este enojo, este miedo, esta tristeza persiste, ahí pues ya los remitimos directamente a atención psicológica, que justo contamos con los vínculos, ¿no?, que la UNAM nos acerca, e instituciones del gobierno para poder atender nuestra salud mental. En suma, esta es la propuesta. Por el tiempo no pude expresar todo lo que todo este aparato, estas herramientas que conlleva, pero la invitación es esa, ¿no? Que reflexionemos sobre la importancia de generar espacios en nuestras aulas o en nuestras escuelas que nos permitan trabajar las emociones. El proyecto no se queda aquí. La idea es que pues este es un primer momento, revisar y estudiar cuestiones psicológicas y después hacer esta unión con la filosofía, hacer un cuidado emocional a través de la filosofía, de nuestros grandes filósofos, desde sus teorías, desde sus argumentos, desde sus postulados, hacer esta unión y enriquecernos, ¿no?, del cuidado emocional que también existe en nuestra filosofía. Y bueno, eso es por mi parte. Muchísimas gracias. Y cedo mi palabra a Katia. Gracias, Mar. Bueno, espero que me escuchen más a mí que al ruido ambiental. Pero bueno, está muy interesante el cómo lo pretendes conectar, ¿no, Mariana? Pero bueno, todavía creo que tenemos un poquito de tiempo. Entonces, no sé si entre ustedes, Milton se tuvo que ir, pero bueno, quedan ustedes dos si tienen alguna pregunta entre ustedes o porque no hay ninguna de parte de Facebook al parecer, sino yo tengo una, pero si quieren ustedes empiezan. Sí, muchísimas gracias. Pues hay un comentario en el grupo de, perdón, aquí en el chat, dice muchas felicitaciones a todos por sus participaciones, además de ser espíritus jóvenes, incluyendo el doctor Miguel Romero. Al contrario, gracias por la oportunidad de aprender a la mano de ustedes. Recibimos muchas observaciones sobre estos proyectos, sobre estos trabajos, y la idea es irlos fortaleciendo, ir enriqueciendo y entre nosotros hacer críticas constructivas, por supuesto, de los proyectos, ¿no? Revisar que a tal compañero le falta bibliografía, o le faltan argumentos, o le falta mayor conexión de ideas, etcétera. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor porque escuchamos a los otros, aprendimos de los otros y situamos nuestros proyectos en una realidad concreta, ¿no?
No fueron proyectos solo pensados ahí a la ICEBA, sino pasaron por un proceso de estudio, de análisis, de investigación, por supuesto, incluso de elaboración de material, ¿no? Si se dieron cuenta, Milton traía material, Katia, tú trajiste material, yo traje material, ¿no? No pudimos compartirlo plenamente y estamos muy orgullosos realmente de este material que llevamos a cabo. Ya habrá otros espacios para poder compartirlo, pero se elaboró, ¿no? Se construyó un aparato, un instrumento importante en cada una de nuestras investigaciones, y menciono esto fue gracias a cada uno de los profesores, el doctor Miguel Romero y el doctor Victórico Muñoz, que son expertos en el área. Gracias. Así es, así es. De hecho, está bien interesante, ¿no? Además, hay que retomar lo que justamente decía esta Carla, que no está terminado y es un proyecto que va a seguir y que se pretende seguir mostrando y seguir trabajando. Entonces, pues pronto sabrán más acerca de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, doctor, ¿quisiera decir algo? Sí, me parece muy importante lo que han presentado y efectivamente lo que han comentado, y ojalá siga por mucho tiempo este seminario que tiene precisamente como base la idea de que intercambiemos ideas, que intercambiemos conocimientos. Ustedes nos han aportado mucho, en lo personal ha sido un placer y espero que sigamos compartiéndolo el tiempo que sea necesario. Y en cuanto al planteamiento de la maestra Mariana, sí me parece fundamental esta cuestión del cuidado a la salud mental, porque efectivamente ha crecido el índice de enfermedades, sobre todo la depresión, y curiosamente esto se presenta en la franja demográfica entre los 19 y los 29 años, ¿sí? Y en el trabajo intelectual parece ser que por estas presiones que ya mencionó, también se está agravando, pero además creo yo que es transmisible. Si yo en mis clases muestro nerviosismo, decaimiento, desilusión, pesimismo, todo eso se transmite. Y a veces uno tiene, como Antonio Caso decía, educar, arte de filósofos. Y a veces en el salón de clases uno tiene que actuar. Por dentro está llorando, está afligido y tiene uno que esbozar una sonrisa como los payasos en el circo. Entonces, formarnos en ese aspecto, yo creo que también es muy importante, y cuidar esa salud mental que menciona la maestra Mariana. Lástima que no está el maestro Milton, sé que tenía que preparar la siguiente y quiero ser breve en ese sentido, para también la intervención de la maestra Katia. Yo creo que todo esto puede colaborar y muestra algo de lo que comenté. Yo creo que todos ustedes tienen una vocación, y lo quiero decir públicamente, porque me consta, más allá del afecto que les tengo, muestra su vocación y su eros pedagógico. Y ese no es común, desgraciadamente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, voy a hacer mi pregunta. Es para usted, doctor, porque mencionaba que pues no cualquier persona podía enseñar filosofía, pero también mencionó que cualquier persona podía ser filósofo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesitaría para ser filósofo? Porque pues podría pensarse que conocer acerca de la filosofía,
pero no sé si eso sea suficiente, porque hay mucho debate. Por ejemplo, usted dice eso y yo he escuchado a otros que dicen que pues no cualquiera puede ser filósofo, por eso nos llamamos a nosotros licenciados en filosofía, maestros en filosofía o doctores en filosofía, y dicen no, o sea, para llegar a ser un filósofo pues te falta mucho, ¿no? Entonces, o sea, si me puede aclarar un poquito pues su postura. Yo creo que se ha distorsionado mucho el concepto de filosofía y de reflexión filosófica. Y eso depende del concepto que se tenga de la filosofía misma. Y ciertamente algunas personas confunden la erudición o el enciclopedismo o el conocimiento profundo de ciertas corrientes, pero a veces ese conocimiento profundo de algunas corrientes les impide ver el todo y se quedan solo viendo el árbol dentro de un bosque y no alcanzan a ver el bosque. Y quien no conoce el todo no puede conocer sus partes. Y aunque las partes están en el todo, cada una de las partes, sea en el ámbito intelectual o en un bosque, cada una de las partes tiene su especificidad. Yo creo que ser filósofo no es nada más la erudición o el enciclopedismo que a veces se promueve tanto en las facultades, sino es también sobre todo una forma de ser y una forma de estar en, dentro de y ante, frente a la naturaleza, la sociedad y uno mismo. Yo creo que las personas que mencionó el maestro doctor Miguel Hernández, yo creo que son filósofos, aunque no tengan a veces los estudios que les exigimos, porque ha habido una fetichización de los títulos académicos y a veces los títulos académicos no corresponden con el dominio cognitivo o conceptual de la profesión que se practica. Decíamos en los años 70 en la facultad, lo doctor no quita lo tonto, y lo aplico para mí y cada quien que lo piense. Entonces, ser filósofo no es tener un título. Eso ayuda, por supuesto, pero no es la base. La base es la actitud, el compromiso, la conciencia que se tenga. Pero ojalá lo podamos abordar porque creo que es importante la formación profesional en el ámbito de la filosofía. Gracias por la pregunta, Katia, me dejas pensando y espero que la podamos abordar en el seminario en algunas sesiones. Sí, Gracias. muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, sí, o sea, es una pregunta que siempre me hago y pues aproveché que tocó el tema, ¿no? Ahora, ya ser profesor de filosofía, pues ya es dominar algunas técnicas y buscar la forma de transmitir esos conocimientos de la mejor manera posible. ¿Sí? Sí, 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 claro. Sí, eso, de eso sí estoy de acuerdo, por ejemplo. O sea, sí, ahí no tengo duda con eso. Pero sí, espero que lo sigamos hablando. Sí, es fundamental, creo. Gracias. Pues muchas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta, o no sé, entre ustedes, en el chat, ¿no? No, no veo ninguna. No. Puede ser. Bueno, pues entonces, sí, daríamos por terminada esta mesa y pues los invitamos a que sigan las siguientes transmisiones. Y pues todavía nos falta una mesa del seminario, creo. Una a las... Ah, pues ya está ahorita, ¿no? Sí. Entonces, vamos para allá. Entonces, muchas gracias. De favor, ¿me podrían conectar? Sí, Gracias. Hasta luego. gracias. Un abrazo.